Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. En una sociedad mediatizada como la nuestra, la televisión, la radio y los diarios ocupan un lugar central en nuestras vidas. Por un lado, todos juntos cumplen un rol clave dado que son los grandes productores de sentido, mientras por otro y al mismo tiempo, algunos medios proponen un tipo de comunicación que parece construir un receptor pasivo, que solo responde a sus necesidades de subsistencia. ¿Cómo nos comunicamos hoy en la Argentina? ¿Y cuáles son los procesos comunicacionales necesarios para una convivencia más democrática entre emisor y receptor? Nos comunicamos bastante mal, en verdad, porque no siempre la idea de comunicación o la conciencia de la comunicación está presente. La idea de comunicación, o si nos comunicamos, está como atravesada por unas cuantas variables. Primero, la necesidad urgente de expresarnos. Y por otro lado, las realidades donde son muy pocos y muy concentrados los que pueden emitir y que lo suyo vaya alrededor, a lo largo y ancho del planeta. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo podemos? Me parece que la historia de la humanidad es tratar de comunicarse de formas en general que son mutantes, digamos, son creativas, depende de la época, de las circunstancias, digamos. Lo que sí hay últimamente en cuanto a la comunicación son nuevas herramientas que básicamente están ligadas a la explosión de lo que son las redes sociales y básicamente Internet. Pero en líneas generales hoy, pese a todas estas herramientas, hay una suerte de ficción de la comunicación. La gente cree que se comunica, pero en realidad la gente lo que hace es exhibirse, mostrarse. Nos comunicamos de una enorme diversidad de maneras. A veces uno pierde de vista la cantidad de vías, modos, elementos que integran los procesos de comunicación, porque está acostumbrado a pensar que la comunicación es simplemente o sola exclusivamente o cuando yo te digo algo o cuando enciendo la radio o leo el diario. Ha aparecido la comunicación al instante, global. Es decir, la gente comunica entre sí sin la mediación de maestros, profesores, periodistas, intelectuales. Cada vez más, además, se entra en Facebook, en cualquiera de los sistemas que están apareciendo, seguramente van a aparecer muchísimos más. Entonces, evidentemente, esto provoca una serie de perspectivas, por un lado, muy positivas, y por el otro lado, un momento de transición que genera una enorme confusión. Los modelos de comunicación que se nos proponen a través de los medios, en verdad, tienen algo de falsedad a mi modo de ver, sobre todo en relación con la palabra participación. ¿Qué quiere decir hoy participación? Por ejemplo, que alguien mande una foto a un lugar, ¿eso es participación?
o que esté presente en un programa. ¿Eso es participación? En verdad, podríamos tener un poquito más de ambición. Por ejemplo, tendríamos que pensar que participación es también estar en las decisiones. Yo no sé si los medios nos proponen modelos de comunicación. Me parece que lo que hacen es tratar de producir entretenimiento con lo que esté al alcance y, eso sí, que sea clarito y sencillo para todos. Toda esta difusión horizontal de la información en el fondo sigue siendo controlada por un solo centro o por muy pocos centros. Hay una gran concentración en la cabeza, en la parte emisora y organizadora de la comunicación. La fragmentación y la horizontalidad de esa fragmentación hace que cualquiera en Internet pueda poner cualquier cosa de cualquier persona y necesariamente eso pasa a ser cierto, verosímil y sostenido por un soporte en este caso. Soporte que tiene en líneas generales y un poco también por el hiperconsumo un muy buen marketing, porque si lo leíste en el Google y aparte en una Mac o en una Palm o en lo que sea, digamos, miércoles lo leíste en un lugar que es muy masivo. Quizás yo en eso todavía respeto y tengo mucho respeto por los soportes más clásicos, como el diario, como el papel. En 1980, en Belgrado, capital de la ex Yugoslavia, una comisión de investigadores presentó a la UNESCO el informe con el resultado de un intenso debate sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Titulado Un solo mundo, voces múltiples, el documento es más conocido como el informe MacBride. 3 años antes, la UNESCO le había encargado al Premio Nobel de la Paz, John MacBride, abogado irlandés de derechos humanos, presidir una comisión para investigar el mapa global de medios de comunicación. El informe MacBride fue el primer pronunciamiento oficial realizado desde un organismo internacional que denunció los desequilibrios respecto de la producción y circulación de la información y de la comunicación a nivel mundial. El documento advirtió acerca del aumento de la concentración del poder de informar, que promueve nuevas maneras de control que llevan a la desaparición de los poderes en las sociedades. Ante la magnitud de lo expuesto, se establecieron las bases para ese nuevo orden mundial de la información y comunicación. Para lograr la democratización de la comunicación como componente esencial del derecho humano, era necesario la superación de los desequilibrios y de las desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Varios países se sintieron interpelados con esta propuesta, entre ellos Estados Unidos, principal afectado con esta democratización de la comunicación, que elaboró su propio programa de desarrollo contrario al establecido por la ONU y la UNESCO. Poco tiempo después, anunció su baja del organismo. El informe MacBride empezó a tildarse de conjunto de proyectos sovietizantes, supuestamente contrarios a las sociedades democráticas y al libre mercado. El resultado, en 1989, con la celebración de la 24ª Conferencia General de la UNESCO, se borraron todos los principios que el informe había promulgado. Tras esta determinación, el organismo internacional volvió a adoptar un punto de vista que había favorecido siempre a Estados Unidos y a los países desarrollados, lo que provocó un aumento exponencial en la concentración del poder comunicativo. Hoy, las grandes transnacionales dominan el flujo de noticias y el negocio publicitario. Empresas de 5 países controlan el 90% de la producción de bienes y servicios informativos. El grupo lo encabezan las corporaciones norteamericanas. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como en los medios de comunicación, que de un hecho construyen la noticia. Los medios eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.